Buenos días a todos y bienvenidos al canal del Museo Ruiz de Almodóvar. Hoy estamos de enhorabuena, estamos de felicitación por cuanto conmemoramos los 20 años que han transcurrido desde la llegada de un importante legado histórico documental al museo. Nos referimos al que se refleja y representa como contenido la Sala de los Granada Venegas, uno de los espacios del museo más visitados, más solicitados y con mayor atractivo desde la fundación del mismo. Se trata este legado de una serie de documentos de más de 200 años en los cuales mi tatarabuelo Mariano Ruiz de Almodóvar y Martínez Hueso trata de demostrar, y creo que lo consiguió, el entronque de la familia de los Ruiz de Almodóvar con la familia real nazarí y por tanto de la descendencia del rey o sultán granadino Yusuf IV en 1432. Este conjunto lo componen una serie de partidas de bautismo, de sepelio, de función, de desposorio o matrimonio, testamentos y una serie de árboles genealógicos en los cuales se refleja la investigación llevada a cabo por el mismo. Y además se une, años después, por supuesto, en el año 1921, una colección de 17 fotografías realizadas a instancias de mi abuelo y de su hermana Ana María, que se refieren a la pinacoteca de familia de los Granada Venegas que existía en Generalife hasta que fue entregado al Estado español mismo y los objetos que se encontraban en el mismo y que eran de pertenencia de la familia Pallavicini fueron trasladados a Génova. Dado el enorme interés que el conocimiento de la existencia de este legado viene suscitándose desde casi el principio, nos ha parecido oportuno dar unas breves explicaciones del mismo. Efectivamente, sería el año 2004, hace por tanto 20 años, como decíamos, en el que los distintos familiares consideraron dejar a buen recaudo estos documentos y pensaron que podían ser idóneos el lugar donde se mantuvieran, que hacía 2 años escasamente que se había fundado el museo. Y previo el estudio correspondiente por mi parte, antes de exponerlo, compartirlo al público en la sala que hoy existe. Estos momentos los recuerdo yo con verdadera pasión, en los cuales recuerdo sobre todo los meses del verano de 2004, el disfrute que me supuso el tratar de desentrañar estas letras tan difíciles de comprender y estos árboles genealógicos que uno prácticamente pues casi se perdía, ¿no? de rama en rama, ¿no? Pero en fin, el objetivo se cumplió y pude tener la satisfacción de presentarlo a la familia el 2 de octubre de 2004 en una fiesta familiar de presentación del museo a la mayoría de ellos, en la cual las dos personas más honorables que existían, que entonces era mi madre, María Antonia Ser Gómez, y sobre todo por cuanto la relación o vínculo familiar me refiero, mi tía Ángeles o Angelita Ruiz de Almodóvar Mateo, que era la única hija que existía entonces, que vivía de los 8 hijos de mi abuelo, el pintor, al que está dedicado el museo. Mi tía Angelita tenía entonces 90 años y fue la encargada, cogida de mi brazo, de inaugurar la sala de los Granada Venegas, que entonces se encontraba en su primera ubicación pegado a lo que es el Teatro El Gallinero. Esta inauguración se completó con una explicación, unas palabras de este legado que realicé a todos mis primos, sobrinos y tíos asistentes al acto, y una visita al mismo explicatoria de las distintas salas que, por supuesto, han venido creciendo desde entonces hasta el día de hoy, prácticamente un museo pues diferente, ¿no? En cuanto al interés y al detalle de lo expuesto. Finalmente se celebró una fiesta familiar donde todos nos congratulamos del feliz encuentro, el motivo de este encuentro,
disfrutamos de la comida, incluso terminamos con guitarras, cantando, y un recuerdo maravilloso que quedó para la historia también del museo. Sería por tanto el pistoletazo de salida de esta sala, que enseguida, casi al día siguiente, fue visitada especialmente por investigadores, pero también con otros descendientes de otras ramas de la familia Granada Venegas y periodistas que al día siguiente o los sucesivos pues, aparecieron titulares del orden de descubrimiento. 80 años después, una fotografía rescatan del olvido la pinacoteca de la familia de los Granada Venegas, o descubiertos documentos sobre la célebre familia nazarí, o Granada Venegas, el linaje de las raíces, o los Granada Venegas se retratan, con cierto juego de palabras. También se le siguió en las sucesivas semanas o meses o años pues, constantes visitas de autoridades, de políticos, no solamente alcaldes, concejales, sino presidenta de Diputación, delegada de la Junta de Andalucía. Es decir, que de alguna manera habíamos dado en la diana, sin pretenderlo, sinceramente, no sabíamos, por lo menos el que le habla, no sabía entonces de la importancia de lo que se había descubierto. Estos titulares, incluso algunos, llegaron a casi confundirlo como la propia inauguración del museo. Es decir, yo recuerdo un periódico que con uno de los retratos allí expuestos titulaba "El Archivo Museo Ruiz de Almodóvar abre sus puertas". Efectivamente podemos considerarlo que, aunque fue 2 años después, fue la fecha en la que el museo se abre al público, empieza a llamar la atención, a cundir el interés de uno y otro, hasta del propio centro UNESCO de Andalucía, que años después nos concedió una placa de reconocimiento a nuestra labor cultural y defensa del patrimonio. Básicamente, para ir al centro de lo que se pretende en este vídeo, básicamente la investigación de mi tatarabuelo consistió en acreditar, a través de un minucioso estudio de genealogía, que su madre, Ana María Martínez Bueso y Molina, era descendiente de Sidi Yaya Annayar, o Pedro I Granada Venegas. Y en concreto se refería a la bisnieta de este, a Catalina Granada Venegas, casada con el general genovés Esteban Lomelín. Esta Catalina, que era hija a su vez del segundo Pedro Granada Venegas y Hurtado de Mendoza, y nieta de Alonso I Granada Venegas, de nombre Omar Alí, era señor de Campotejas y propietario del Generalife. Digo esto porque tiene mucha importancia, por cuanto una de las conclusiones que asevera, en términos casi sentenciosos, mi tatarabuelo, es la siguiente. La familia de los Martínez, Bueso y Molina es descendiente en línea recta de los antes otros don Juan Pedro y su hija Juana, procediendo todos de la ilustre casa de los Lomelinos en Génova, que poseen el marquesado de Campotejas y el señorío del Generalife. Esta conclusión está expuesta en estos papeles de una forma cronológica, encadenada, con apoyo constante de estos documentos que antes hemos citado, de partidas de bautismo, de matrimonio, de función, y una sucesión de generaciones que, si uno se centra en contarlas, pues desde aquellas fechas de Sidi y Yaya han transcurrido 19 generaciones hasta el día de hoy. Y han transcurrido la friolera de 592 años. Estamos hablando no solamente de la familia real nazarí, porque no es cuestión de repetirlo, pero Sidi Yaya es el nieto de Yusuf IV. Entonces estamos hablando de la familia real nazarí, después estamos hablando
de la nobleza morisca, de los Granada Venegas, y después estamos hablando de los nobles italianos, los lomelinos o lomelín. Incluso el que viene a Granada y contrae matrimonio con la primera de la familia que se entronca, pues nace en Villanueva, obispado de Albenga, región de Liguria, en el Golfo de Génova, o sea, lo que es la Riviera italiana. Estos lomelinos son nuestro enlace con la familia real nazarí. Y además de citar la provincia italiana, citamos que cuando viene Juan Pedro Lomelín Guzmán a Granada, pues se asienta en Santa Fe, y luego hay dos o tres pueblos que vienen vinculados a la familia. Está Santa Fe, está Atarfe, está Alcalá la Real, que la cita mi tatarabuelo como pueblo de la provincia de Granada, porque entonces lo era, y luego está la propia Granada, es decir, nombres como Antonia Montes Jiménez, como Juana Lomelino Montes, como María Gabriela Sanfélix Molina, y finalmente la madre de mi tatarabuelo, Ana María Martínez Hueso y Molina. Bueno, esta es la documentación que tenía ya ganas de un poco exponer de una forma muy sintética, pero que claramente dice mucho de que contiene lo que se dice verdad verdadera, que no es una leyenda o un capricho el que la familia actual de los Ruiz de Almodóvar insistamos tanto en esta tesis, ¿no? Esta documentación pues estuvo durante muchos años guardada, durmiendo el sueño de los justos, hasta que mi abuelo, lo digo porque lo identifico por los escritos, las letras de su letra que aparecen en esta documentación, pues muestra un interés, en el cual ya pues va ampliando ese conocimiento también con una especie de árboles genealógicos un poquito más caseros, ¿no? Pero sobre todo mostrando un claro interés por la cultura y por toda la historia morisca o musulmana en sus aficiones. Es decir, mi abuelo era un gran pintor del siglo XIX, comienzo del XX, y en sus primeros cuadros muestra una decidida vocación por retratar o por recoger algunas escenas de la época de la conquista de Granada, como una copia que realiza con su maestro Manuel Gómez Moreno de la salida de la familia real de la Alhambra, o otro pequeño cuadro que es de la batalla de Aliatar. Aliatar era el suegro de Boabdil, y además le gusta también, porque tenemos fotografías, pues vestido con chilaba, es decir, que de alguna forma se siente a gusto con este ambiente musulmán. Tan es así que cuando se casan deciden irse a vivir a la Alhambra, es decir, se compran una casa en la Alhambra. Esto al principio de comentarlo con distintas personas, pues se queda sorprendido. Ya creo yo que después del vídeo que hicimos, pues se aclaró sobradamente. Es decir, en Granada, todos los granadinos lo sabemos y muchos de los forasteros también lo saben, hay una calle que se llama la calle Real de la Alhambra, que todavía al día de hoy existen viviendas particulares. Allí pasaría el matrimonio los primeros 3 años de su vida, nacería también su primera hija, que curiosamente él, no sé por qué, lo daba por hecho que iba a ser un varón, y gracias a eso mantenemos otra de las pruebas de esa inclinación hacia la historia granadina, hacia la historia de los moriscos, como es su deseo, y ya le ponía hasta nombre a su hijo, el de José por él, el de Agustín por su suegro, así pues el abuelo materno del que iban a ser. Luego Ruiz de Almodóvar Mateo, que eran los apellidos de ese hijo, y añadía descendiente de Sidi Yaya,
o séase don Pedro de Granada y Vanegas. Esto, que parece una simple anécdota familiar, tiene un incalculable valor de reconocimiento, o al menos de un deseo expreso y literalmente expuesto. A esto cabe sumar las publicaciones que también tenemos en la sala morisca del museo, relacionadas con Boabdil, con las propias capitulaciones, una edición facsímil que tenemos, y lo que antes añadíamos, las fotografías de la sala Granada Vanegas. Si uno le da la vuelta al cuadro y levanta una pestaña o ventana, se encontrará también un texto escrito del puño y letra de mi abuelo en el que explica algún suceso vinculado con el personaje retratado o el propio nombre del mismo. Algo que también cabe decir que algunas de las indicaciones pues, del estudio llevado a cabo con posterioridad, pues puede haber algún tipo de error en cuanto al nombre de alguno de ellos, pero que eso no invalida para nada, por cuanto la ciencia tiene eso, que conforme avanzamos, pues vamos ampliando el conocimiento y vamos atinando mejor nuestros diagnósticos. En definitiva, esta sala de los Granada Vanegas se ha convertido, y podemos considerarlo que es un lugar imprescindible para el conocimiento de aquella época dorada, de los últimos años del Reino de Granada, y sobre todo, dado su ubicación, que también es una, se podría decir, casualidad, por cuanto estamos ni más ni menos que en el lugar idóneo. Estamos en la Alpujarra, un lugar donde precisamente murió Sidi Yaya, en la Alpujarra almeriense, en la Hojar de Andaraz, un lugar donde se exilió Boabdil. Estamos en Órgiva, que los reyes católicos entregaron, entre las compensaciones derivadas de las capitulaciones, entregaron pueblos de la Alpujarra, entre ellos Órgiva, a Boabdil, y pasó allí un poco tiempo antes de marcharse a Fez, donde fallecería al cabo de los años. Pero además la Alpujarra tiene un interés añadido, por cuanto, como se habla, fue el último refugio musulmán, que entonces ya era morisco, de Granada, y en la cual tuvo unos episodios que también merecen desentrañar o explicar mejor, o por lo menos que sean del conocimiento completo, más que de lo sucedido, de las causas que dieron lugar a esos sucesos. Y nos referimos a la sublevación morisca 70 o 70 años después. Un lugar, este de Alpujarra, que el destino quiso que fuera elegido para ubicar este museo, un lugar que pretendemos promover y potenciar todo lo vinculado o relacionado con la cultura morisca, dando acogida a los numerosos viajeros, visitantes que ya desde el siglo XIX vienen acercándose tras los vestigios de episodios de claro interés histórico, incluso poético o literario. Un lugar donde hemos tenido desde el primer momento una extraordinaria acogida, y sobre todo en los últimos meses con importantes reportajes que nos han dedicado televisiones de ámbito internacional, y que consideramos que vamos a ir a más, vamos a tratar de lograr que sea la antesala de la visita a la Alpujarra, y queremos que todos intentéis unir la cultura a la diversión, al paisaje, a la gastronomía y a cualquier otro atractivo turístico que pueda dar esta comarca. Me despido, y sobre todo lo quiero hacer de corazón, y lo quiero hacer con el lema de los Granada Vanegas. El lema de Granada Vanegas, que lo sabemos todos los granadinos y todos los apasionados de la cultura granadina de ese periodo, se llama El corazón manda. Eso es lo que queremos dejaros a todos los que visitáis el museo, a todos los que visitáis la Alpujarra. Que sepáis
que estáis invitados a todos hombres y mujeres de buena fe, porque allí se os recibe con el corazón y se os trata con el corazón. Hasta otra.